Familia del cromo. Voy a hablarles de esta familia que está formada por cromo, molibdeno, tungsteno y ciaborge. Corresponde al grupo 6 de la tabla periódica. Son considerados elementos de transición, lo cual eso lleva algunas características generales que luego voy a profundizar, que son por ejemplo un alto punto de fusión y ebullición, generan complejos metálicos que son muy importantes y muy interesantes, y por eso estos elementos son de gran interés para su estudio, y todo esto tiene bastante relación con los números de oxidación que ellos pueden tener. Pero antes me gustaría dar la discusión sobre cuáles son los elementos que vamos a considerar de transición, si son todos los elementos del bloque D o si son algunos y otros no. En el lenguaje capaz coloquial entre colegas de un liceo podemos decir elementos de transición son todos aquellos elementos del bloque D, o sea, del grupo 3 al grupo 12 de la tabla periódica. Sin embargo, según la UPAC, un elemento de transición es un elemento cuyo átomo tiene un subnivel D incompleto o que puede dar lugar a cationes con un subnivel de D incompleto. Dicho de otra manera, la consigna es que de alguna forma tiene que alcanzar un subnivel D incompleto, ya sea siendo un átomo o siendo un catión. Entonces, por ejemplo, si tomamos el hierro, que se encuentra en el grupo D y es uno de los que llamamos elemento de transición, hacemos su configuración electrónica y vemos que culmina, partimos del argón como gas noble más cercano, y culmina con el nivel 3, subnivel D, con 6 electrones, lo cual sería incompleto ya que el subnivel D acepta 10 como máximo, y un nivel 4, subnivel S, con 2 electrones. En este caso corresponde bien a la definición de UPAC, ya que el subnivel D estaría incompleto. Pero a la vez, si forma sus cationes más comunes, que son el hierro más 2 y el hierro más 3, para formar el hierro más 2, los 2 electrones del nivel 4 son los que él va a perder, por lo tanto el subnivel D sigue incompleto, y para formar el más 3 pierde los 2 electrones de subnivel S del nivel 4 y un electrón de subnivel D, dejando su nivel D con 5 electrones, por lo cual sigue siendo incompleto, así que responde perfectamente al concepto de elemento de transición según la UPAC. Sin embargo, si tomamos el zinc, que está en el grupo 12 de la tabla periódica y que a veces se considera un elemento de transición así coloquialmente entre compañeros, vemos que su configuración electrónica en el subnivel D tiene 10 electrones, por lo cual está completo y no incompleto, y el nivel 4, subnivel S, tiene 2 electrones. Al formar el catión zinc, que es un catión que perdió, o sea, un átomo que perdió 2 electrones para formar su catión, va a perder los 2 electrones del nivel 4, dejando el nivel D todavía completo, o sea, en ningún momento cumple con la definición de UPAC de tener un subnivel D incompleto. Por lo cual, este elemento zinc, y sucede lo mismo para los otros 3 elementos de su grupo, no son considerados elementos de transición según la definición de UPAC. El autor que trabajé, uno de los autores que trabajé, el Reiner, propone que los elementos del grupo D, liderado por el escandio, tampoco lo considera elemento de transición, ya que el subnivel D, cuando se le hace la configuración electrónica, está incompleto con un electrón, y el nivel 4 tiene 2 electrones. El asunto es que cuando va a formar su catión, que es un catión de carga 3 positivo, o sea que perdió 3 electrones el átomo, pierde los 2 del nivel 4 y el único electrón que tiene su nivel D. Entonces no solo no está incompleto el subnivel D, sino que ni siquiera tiene un subnivel D el catión. Entonces por ese motivo él propone no considerar los elementos de transición. También propone no considerar estos elementos, el del último periodo, el periodo número 7, no estudiarlos como elementos de transición, sino que incluirlos a los elementos del bloque F, porque son elementos radioactivos y de vida muy corta, y por ende tiene características más similares a los de este bloque que al resto de los elementos de transición. En nuestro caso, en el grupo del cromo, el ciaborgio, que es el último, es el que no voy a estudiar mucho en esta presentación y es el que, según este autor, lo va a considerar como parte del bloque F.
Ese apoyo, como les decía, lleva el nombre de uno de sus descubridores. Es un elemento artificial, se utiliza, se ha creado por el hombre, es muy radioactivo, es de vida corta y solo se utiliza y se lo elabora con fines científicos. Ahora sí, empezando el estudio de cada elemento. Vamos a empezar al revés. En vez de empezar por el cromo, que es el primero en su grupo y por ende el más importante, el que más información podemos obtener, vamos a empezar por los otros dos, que es el molibdeno y el tungsteno. Así dejamos el cromo sobre el final para explayarse un poco más. Bien, el tungsteno, al igual que el molibdeno y al igual que el cromo, y al igual que, de hecho, el resto de los elementos de transición, comparten características o propiedades físicas y químicas que los hacen muy importantes, como por ejemplo, les decía, tienen alto punto de fusión. Eso es debido a los fuertes enlaces covalentes que hay entre orbitales 5D, en particular en tungsteno, es el de mayor punto de fusión de toda la tabla periódica, con 3.422 grados Celsius, y es debido a que sus enlaces covalentes entre orbitales 5D son realmente los más fuertes que se puedan encontrar y por lo tanto es necesario de muchísima energía para romperlos y alcanzar el punto de fusión de ese elemento. Pero a su vez todos los elementos de transición tienen mucha importancia por los complejos metálicos que pueden crear. Esto es, tenemos un metal en un centro que va a reaccionar o a crear enlaces a través de sus números de coordinación con diferentes átomos o grupos iónicos, que a esos átomos los llamamos ligantes, o sea, son los que se van a unir a un átomo metálico central formando un complejo que, como lo dice su nombre, es complejo su estructura y a su vez las funciones que va a poder cumplir. Como los metales de transición tienen la posibilidad de atravesar numerosos números de oxidación, los hace muy interesantes, ya que el ligante que se una al átomo metálico va a depender del número de oxidación que el átomo metálico tenga en ese momento, o tenga por debido a esa interacción. Y como atraviesan varios, pueden unirse con varios ligantes. En el caso del tungsteno, el número de oxidación más común para él es el número de oxidación más 6. Y por nombrar otras características, es un elemento que es un átomo que se oxida rápidamente expuesto al peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Y debido a su alto punto de fusión, resiste, se usa muchísimo para situaciones en las cuales justamente se necesite trabajar a altas temperaturas y por lo tanto él sería como el más indicado, ya que puede permanecer con sus características intactas por mucho más temperatura que el resto de los elementos de su grupo al menos. Para nombrar un ejemplo que me resultó muy interesante sobre este elemento y que tiene que ver con su punto de fusión, el filamento que se encuentra en las bombitas, que es ahora ya no usamos mucho estas bombitas, sería la clásica bombita 25 watts, por ejemplo, el filamento que une y estos dos alambres, estas dos resistencias que están acá, y que es el filamento que nosotros miramos si se rompe o no, para ver si la bombita estaría funcionando o no. Este filamento está hecho de tungsteno, porque justamente tiene un alto punto de fusión y las características tiene una muy buena ductilidad, o sea que es muy fácil hacer con él finos hilos, como por ejemplo el filamento de acá. Pero lo que me pareció interesante es que si bien tiene un alto punto de fusión, por las características y el espacio en el cual se encuentra el filamento en una bombita, los átomos de la superficie del filamento pueden sublimar igual. Y al sublimar, solo los átomos de la superficie, por un tiempo, cuando alcanzan el vidrio que se encuentra, digamos, en lo más alejado posible de él y que está un poco más frío, con menor temperatura a la cual estaba, forman esa capa de negro que a veces vemos en las bombitas cuando se queman por ahí, que vemos toda una capa de negro y efectivamente no está funcionando la bombita. Eso es porque varios átomos de tungsteno empezaron a sublimar, alcanzan este vidrio y a su vez van afinando el filamento a punto que se termina quebrando. O sea, cuando se rompe el filamento en realidad es porque muchos átomos de tungsteno sublimaron, no retornaron al alambre, sublimaron, reaccionaron con el vidrio
que se encuentra un poquito más a menor temperatura, y por ende el filamento se fue afinando, fue perdiendo átomos al punto que termina quebrándose. Lo que se hizo para sustituir, para, digamos, solucionar este problema fue crear bombas halógenas, no, perdón, lámparas de luz halógenas, o sea que tienen el mismo filamento de tungsteno, el mismo sistema en realidad, solo que en toda la dimensión de la bombita hay un halógeno, por ejemplo el iodo, y eso ayuda a prolongar la vida útil de ese filamento, ya que los átomos de tungsteno en la superficie siguen sublimando, pero reaccionan con el iodo, con ese halógeno en particular, formando ioduro de tungsteno 2, y ese gas, que es una sustancia gaseosa, ese gas por densidades vuelve a llegar al filamento, y cuando llega al filamento reacciona con el tungsteno que está en el filamento, se descompone ese gas y los átomos de tungsteno que habían sublimado vuelven al filamento, y por ende se prolonga la vida, ya que si bien subliman los átomos en la superficie, a la vez como subliman, reaccionan y vuelven a formar parte del filamento, y eso prolonga su utilidad. Se utiliza mucho eso para las pistas de aterrizaje, todas las luces que justamente trabajan a mucha temperatura, que necesitan de mucha potencia de luz y de durabilidad también, bueno, se utiliza para esos casos. Y en cuanto a, para dar un ejemplo en implicancias biológicas, el tungsteno forma parte de una enzima que está dentro de una bacteria que se llama Archaea hipertérmica, justamente porque hipertérmica porque se refiere a que su metabolismo, las funciones biológicas que ella tiene que cumplir, se cumplen a altas temperaturas, y por lo tanto el tungsteno resulta ser para ella muy interesante. A su vez, el oscilar, el tungsteno puede funcionar muy bien a dos estados de oxidación, que son el +4 y el +6, y el oscilamiento entre esos dos estados de oxidación permite una fuente de electrones muy útil para esa bacteria y para las funciones que ella tiene que cumplir. Así que bueno, de todas formas, se podría ella haber utilizado molibdeno, por ejemplo, que es el elemento del compañero de tungsteno del grupo, pero por las altas temperaturas a la cual el tungsteno puede seguir funcionando, bueno, resulta que es más común encontrar el tungsteno en este tipo de bacterias que el molibdeno. Pasando ahora al molibdeno, que es el anterior al tungsteno. Comparte, por ser un elemento de transición, y lo voy a repetir para el cromo, las mismas características de interés, son los números de coordinación, la formación de complejos metálicos muy interesantes, y la gran cantidad de números de oxidación que ellos pueden adquirir. En el caso del molibdeno, por ejemplo, se lo puede encontrar en más cantidad de número de oxidación. El tungsteno por ahí era más el +6 y el +4. El molibdeno ya se lo puede encontrar en varias formas. Y eso es algo de mucha utilidad para su uso. Voy a nombrar unos cuantos usos que son en realidad más industriales. Por ejemplo, al molibdeno se usa mucho en el acero inoxidable, pero no de uso doméstico, como pueden ser los electrodomésticos, sino que se lo usa para elaborar herramientas de construcción, vigas, por ejemplo, para las turbinas de aviones, porque resiste altas temperaturas, resiste muchas presiones, y por lo tanto se lo usa, bueno, en pequeñas porciones, un 6% nomás, con otros metales para generar un acero inoxidable que pueda ser utilizado en esas herramientas. También se lo utiliza para retirar el azufre del petróleo en el proceso de generar combustible para los autos. El azufre es muy perjudicial, ya que puede, si las condiciones en el lugar de la región en la cual se encuentran los autos que consumen combustible con azufre, por ejemplo, las condiciones de temperatura, de humedad y etcétera, se genera lo que se llama smog ácido, que es un tipo de humo, de nieblina que se crea, que es muy contaminante para el ser humano y bueno, para otros seres vivos. Y hubo un caso muy conocido en Londres donde se generó justamente ese smog a raíz de carbón que tenía mucho azufre y demás. Y desde entonces, y de otros casos, se retira la mayor cantidad de azufre posible de los combustibles. Y bueno, por ejemplo, el molibdeno se utiliza como un catalizador para esa función. También se utiliza el disulfuro de molibdeno, para elaborar
lubricantes para motores, para engranajes, como vemos ahí en la foto. También porque resiste buena temperatura, reduce el deterioro y la fricción entre las piezas de un motor, por ejemplo. Dentro de las implicancias biológicas, podemos encontrar al molibdeno en una enzima llamada nitrogenasa. Esa enzima es interesante ya que reduce el dinitrógeno inerte de la atmósfera a ion amonio. Eso lo utilizan las plantas para generar su biosíntesis de proteínas, en el proceso de fotosíntesis, para generar su biomasa también. Y en relación a nosotros se encuentra en la sulfito oxidasa, que es otra enzima que oxida el ion sulfito, que es perjudicial para nosotros, y lo oxida a ion sulfato, que es inocuo, y todo eso sucede en nuestro hígado. Por ende, bueno, el molibdeno, que si vemos acá en la enzima nitrogenasa, genera un complejo con hierro, y bueno, tiene ese tipo de uso para las plantas y para nosotros. Y es interesante, les explicaba al principio que tiene varios números de oxidación a diferencia del tungsteno. Acá tenemos un diagrama de Latimer en solución ácida para él. Y la posibilidad de tener tantos diferentes potenciales de oxidación lo hacen interesante, ya que puede traslapar con un montón de sistemas biológicos. Esto quiere decir, los sistemas biológicos lo pueden utilizar en sus diferentes modalidades para cumplir sus funciones, cosa que por ahí no sucedería con otros elementos. Y bueno, llegamos al cromo, que es el último que vamos a presentar, pero es el primero en su grupo y el más importante. Y bueno, los estados de oxidación para él más comunes, es el más alto, es el más 6, pero no es muy común encontrarlo en ese estado. Los más comunes para él y más estables son el más 2 y el más 3. Es un buen agente reductor y, al igual que todos los metales de transición, tiene un buen punto de fusión. Le decía, es un buen agente reductor, pero en soluciones acidificadas, como por ejemplo soluciones acidificadas de dicromato, en las cuales ahí sí se encuentra como más 6, ahí funciona como agente oxidante. Dentro de los usos también se lo usa como acero inoxidable, pero en este caso se lo utiliza de uso más doméstico, sobre todo en la cocina vemos que hay muchas baterías de ollas o bueno, mesadas, etcétera, que están hechos en los laboratorios también con este acero inoxidable que tiene cromo, níquel, cobalto y hierro. El cobre está presente en un 10% más o menos. Y bueno, tiene menos dureza y menos resistencia a altas temperaturas y presiones como el acero inoxidable que estaba realizado como molibdeno. También se lo puede usar en aleaciones con cobalto y con tungsteno, que dan mucho más dureza a las herramientas fabricadas con cobre. Y, por ejemplo, las herramientas de jardinería que necesitan soportar presiones y determinados trabajos que, bueno, en realidad cuando nosotros vemos, no sé, una pala que por ahí nos dicen que es de cobre, sí es de cobre, pero en realidad es una aleación que tiene cobre, tiene cobalto, tiene cromo y tiene tungsteno. No es solo cobre, digamos. Esas aleaciones con esos 4 elementos permiten que tenga más dureza y más durabilidad la herramienta. Un caso que ya no se utiliza tanto se lo utilizaba mucho se llamaba para hacer el cromado de los autos, que le daba mucho brillo al auto. La chapa del auto lo que se hacía era recubrirlo con una sustancia elaborada a base de cromo y quedaba un tono bien brilloso. Y era muy caro hacer eso, era propio también de personas con mucho dinero, también era una forma de mostrar un poco también ese poder adquisitivo. Ya no se utiliza porque es sumamente perjudicial para el medio ambiente el cromo. Ahora lo que se hace es recubrirlo por una sustancia elaborada a base de plástico en realidad, que bueno, no tiene el mismo brillo, no tiene el mismo acabado, pero no tiene la peligrosidad que sí tiene para el medio ambiente el uso del cromo. Y para meternos en temas medioambientales, en los procesos industriales, o sea, en las actividades antropogénicas, los cromos que se liberan son especialmente el cromo 6 y el cromo 3. O sea, el cromo más 6 y el cromo más 3. En el caso del cromo más 3 no habrían tantos problemas si es que la concentración del mismo no es tan grande, ya que el cromo más 3 en realidad nosotros lo utilizamos, muchos organismos lo utilizan para el metabolismo de la glucosa o del azúcar, conocido comúnmente.
Pero claro, a altas concentraciones, o sea, si tenemos muchas concentraciones de cromo más 3 en nuestro cuerpo, sí se vuelve perjudicial. Pero para explicar a qué punto en realidad el cromo más 3 es necesario, las plantas, por ejemplo, están diseñadas naturalmente de una manera de absorber el cromo más 3. Ella, en su proceso de fotosíntesis y absorción del agua desde los suelos, que es donde generalmente vamos a encontrar el cromo más 3, debido a las aguas residuales, etcétera, de las industrias. Bueno, ella está diseñada para absorber cromo más 3 y así usarlo ella en su metabolismo y a su vez pasa a la cadena alimenticia y llega a nosotros de diferentes modos, bueno, o a los animales herbívoros, carnívoros, etcétera, de diferentes maneras. Eso no habría problema. El tema es que también la actividad antropogénica genera, por ejemplo, un fenómeno llamado lluvia ácida, donde bueno, los gases de los combustibles de los autos, las industrias, etcétera, llegan a determinada altura de la atmósfera, donde luego se transforman en soluciones ácidas, forman parte del agua, forman parte del proceso de las nubes, y luego cuando hay precipitaciones, esas gotas de agua que en realidad no llegan, no tienen el pH de más o menos de 6, que es el que tiene el agua de lluvia normal, sino que está alrededor de los 5 más bajo. Esa lluvia ácida genera un montón de problemas en numerosos aspectos, y en el caso de las plantas de cromo más 3, esa acidez que llega a los suelos, digamos, altera el diseño natural de la planta y como que se vuelve más permeable la planta a la absorción de cromo más 3 y por lo tanto absorbe mucho más, y entonces en toda la cadena alimenticia hay un pasaje de cromo más 3 mucho más grande que el que tendríamos que tener naturalmente, y ahí se vuelve peligroso. En el caso de cromo más 6 no hay ninguna concentración en realidad que sea óptima. Directamente es muy peligroso. Altera el ADN, puede provocar cáncer. Se hizo un estudio en peces donde había una baja concentración en cromo más 6 en sus aguas y se pudo ver que sufrían problemas respiratorios, defectos al nacimiento y generaciones que quedaban infértiles, no pudiendo procrear una siguiente debido a estar expuesto a este cromo más 6. Hay un caso que sucedió y hay una película basada en eso en los Estados Unidos, en California. La película se llama Erin Brockovich, una mujer muy audaz, y la protagoniza Julia Roberts y Albert Finney. Y bueno, en realidad la película es muy interesante, está muy bien hecha, pero sobre todo es una historia real de una mujer, bueno, que por su vida, etcétera, llega a un bufete de abogados y toman un caso de una empresa PG&E, que es una empresa productora de gas y de electricidad en Estados Unidos. Al día de hoy sigue existiendo, pero esto que ocurrió más o menos en el año 68, el problema de esta empresa es que no cumplía con las normas de seguridad y de, bueno, sí, las normas de seguridad de cómo procesar sus aguas residuales y limpiarla de contaminantes, y fue así que la empresa empezó a contaminar los suelos debido a las aguas residuales, los suelos en el 58, perdón, no en el 68. Empezó a contaminar las aguas y los suelos del pueblo cercano a ella, generando muchas enfermedades en las personas. California es una región de mucho calor, las personas usaban mucho piscinas, y el agua que utilizaban era agua de pozo, o bueno, o mismo el agua de las cañerías, pero que venía contaminada por el cromo más 6, que era el que liberaba esta empresa. Y bueno, muchos niños, muchas personas, muchas mujeres presentaron cáncer de mamas, muchas niñas también presentaron cáncer. Y bueno, la película cuenta un poco esa historia y cómo esta señora con su abogado llevan el caso adelante y bueno, lo terminan ganando. Y bueno, en realidad lo que sucede es que el cromo más 6 se considera letal o peligroso para el ser humano, y la dosis que se considera letal oscila entre valores del 50 y 70 miligramos por kilogramo de peso. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, declaró en el año 58 que las cantidades de cromo más 6 que no pueden superar los 0,05 miligramos por litro de agua de consumo. Por ejemplo, OCE, nuestra empresa estatal de agua, va, si nos fijamos dentro de los parámetros que tiene que controlar, el cromo más 6 es uno de ellos, y ese sería el valor que no puede superar para considerar el agua que utilizamos como un agua potable. En este video, abajo del video de YouTube van a encontrar el link para llegar a esta presentación Prezi, y ahí pueden habilitar el video. No lo voy a hacer ahora por el sonido, porque no se va a escuchar bien. En ese video en realidad explican la abundancia del cromo y cómo se obtiene el mismo a partir de sus minerales.
de un mineral que se llama cromita, que más o menos acá lo vengo a resumir. Pero bueno, lo que sucede es que hay una cromita que se llama, hay un mineral que se llama cromita, que tiene aquí la fórmula, está formada por oxígeno, hierro y cromo. Y bueno, lo que se hace es calentarlos a altas temperaturas con carbonato de sodio, que hace que el ion cromato más 3 se oxide a cromo más 6. Acá tenemos el cromo más 6. Luego se adiciona agua porque este óxido de hierro es insoluble en agua, en cambio este cromato de sodio es soluble. Por lo tanto, al agregar agua podemos separar las fases, una líquida de una sólida. A partir de la líquida se sigue trabajando y bueno, lo que se hace es que por principio de Le Chatelier se aumenta la presión del dióxido de carbono para generar más de este cromato de sodio, que es el que después de ese se viene a obtener el cromo propiamente dicho. Muy bien. Bueno, y con esto, muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido mucho.